Y hoy comenzamos el Code 2021, sábado 27 de marzo, con el astrólogo Anthony Lewis de Estados Unidos. Y antes que comience Anthony Lewis, pues es muy meritorio dar una introducción y presentarlos a ustedes aquí en el Congreso. Anthony Lewis tiene una formación de psiquiatra y ha tenido un interés por la astrología prácticamente toda su vida. Él ha dado conferencias internacionales y ha publicado varios libros y artículos sobre diversos temas de astrología, tarot y otras formas de adivinación, específicamente astrología horaria, y también tiene libros muy interesantes respecto a el tarot o el tarocchi, como se conocen en Italia. Su libro más reciente es Horary Astrology, The Theory and Practice of the Search for Lost Objects, o la astrología horaria, o la astrología de las interrogaciones, la teoría y la práctica de la búsqueda de objetos perdidos. Fue publicado por Llewellyn en febrero de 2021. Anthony Lewis también hasta cierto punto ha sido una de las voces primerizas dentro de esta reconstrucción de la astrología tradicional que se ha llevado a cabo a partir de Project Hindsight para allá desde los 90 para acá. Y sin duda alguna, pues es un honor tenerlo aquí con nosotros hoy. Vamos a comenzar. Anthony, te recuerdo, tienes 40 minutos de exposición. Cuando te queden 5 minutos, yo voy a interrumpir y te voy a dar el mensaje, te voy a dar la señal de que quedan 5 minutos para entonces ir a las preguntas y respuestas. Así que la sala es toda tuya, Anthony, y adelante. Ok, sí, gracias. Gracias por invitarme. Un segundo. Y puedes ver mi pantalla. Sí, señor. Ok, so, esta ponencia es sobre el Señor del Orbe, que es un concepto no mucho usado en la astrología hoy en día, pero es muy interesante. Y voy a dividir la ponencia en dos partes. Primero la teoría y segundo unos ejemplos para ilustrar el uso. Ok. So, Abu Mashar escribe mucho del Señor del Orbe en su libro Las Revoluciones de los Años de Nacimientos, y he realizado la traducción de Benjamin Dykes reciente, hace 2 años. Y de los 19 factores que Abu Mashar utiliza para evaluar una revolución anual, el Señor del Orbe es el cuarto en importancia. Es un factor importante. El Señor del Orbe se tiene en cuenta después de estudiar 1, el ascendente, profectado y su regente; 2, el divisor y su participante; 3, las verdarias; 4, el Señor del Orbe; y después el ascendente de la revolución solar y su Señor. Todos sabemos que es un año. Solo quería ilustrar un año, un ciclo del Sol, o de la Tierra alrededor del Sol. ¿Qué es el Señor del año? Es el planeta que rige el ascendente profectado durante el proceso de perfección. En este libro hay muchos libros que tienen explicaciones del Señor del Orbe, que todos derivan de Abu Mashar. Este libro del siglo XVI, creo que originalmente en italiano y traducido a español, Teatro del Mundo y del Tiempo, dice: perfecciones anuales son 5 lugares: Sol, medio cielo, luna, ascendente, parte de fortuna, la fortuna, recorren el espacio de un signo en un año y vuelven a su posición original al cabo de 10 años. De aquí viene el año 13,
es semejante al primer año, que es lo que buscamos. Y en el año 14, y el año 14 se es semejante al segundo año y casa, y así los otros años siguientes. So, es una secuencia que continúa girando alrededor de la carta. Creo que todos sabemos qué son profecciones anuales. Por ejemplo, en esta carta, Virgo está en el ascendente, es la primera casa, el primer signo, y corresponde a las edades 0, 12, 24, etcétera, múltiplos de 12. Utilizando profecciones, utilizan signos enteros como casas. ¿A qué se refiere la palabra orbe? ¿Cuál es el orbe? Cuando hablamos del Señor del orbe. En este libro de Diego de Torres de Salamanca, en el siglo XV, él tiene un capítulo sobre el Señor del orbe y dice que el Señor del orbe también se llama Señor del círculo o Señor de la hora, de la hora planetaria del nacimiento. Este es su escrito original. ¿Qué es la definición del orbe? Hay varias, pero la definición más adecuada es que un orbe tiene referencia a cada una de las esferas transparentes imaginadas en los antiguos sistemas astronómicos como soporte y vehículo de los planetas. Y este diagrama es de orbes de planetas, el orbe de estrellas fijas, orbe de los signos del zodiaco. El Sol, por ejemplo, tiene un orbe y el Sol, la posición del Sol determina qué planeta es el Señor del orbe. Guido Bonatti, en el siglo XIII, dice que el Señor del orbe es el Señor del círculo, del orbe de los signos zodiacales, este orbe. Y es de la traducción de Robert Soler en 1981. So Robert Soler, un astrólogo muy famoso en la tradición, enseñó del Señor del orbe en los años 80. Al nacer, la posición del Sol con referencia al lugar de nacimiento determina la hora planetaria, cuyo regente es el Señor del orbe. So, depende del movimiento diurno del cielo alrededor del Sol. Sue Ward, una astróloga británica que enseña astrología horaria, dijo hace unos días en el Astrology Podcast con Chris Brennan que las horas planetarias se relacionan con el viaje de 24 horas del Dios Sol a través de los cielos. Cada hora el Sol debe pasar por una puerta y para avanzar debe dar la contraseña correcta al guardián de la puerta, que es el Señor planetario de la hora, o el Señor del orbe. En la astrología horaria, la hora planetaria tiene que ver con el flujo de acontecimientos y la simpatía de los cielos con la pregunta.
Un principio importante es que el señor del año, que es el regente del ascendente profectado, y el señor del orbe, el regente de la hora, trabajan en equipo. Es como un sistema de dashas de la astrología de India. La orientación de la esfera celeste con respecto al lugar del nacimiento se indica mediante dos coordenadas. Uno, el grado del signo que asciende, y dos, la posición del sol en el cielo en el momento de nacimiento. Estas dos posiciones determinan el señor del primer año de vida, el señor del ascendente, y determinan el señor del orbe, la hora planetaria de la carta natal. Estos dos señores avanzan por perfección y el señor del orbe se convierte en una especie de socio especial o colaborador del señor del año, similar al divisor y el participante, según Ben Dykes y su tracción reciente. Otra cosa interesante es que en el sistema de casas de Plácidas, cada casa de Plácidas consta exactamente de 2 horas planetarias. Y este diagrama del Teatro del Mundo 1611 es muy similar. Por ejemplo, aquí tienes los días de la semana. Yo, por ejemplo, nací el lunes, el lunes, un día de la luna, en la tercera hora de lunes. Entonces, mi señor del orbe de mi nacimiento es Júpiter, 1, 2, 3. Hora 3, lunes, Júpiter rige la hora. Casi el mismo diagrama de un sitio de Portugal. Esta es la información del diagrama anterior en forma de una lista. Por ejemplo, yo nací el lunes durante la tercera hora y mi señor del orbe de mi nacimiento es Júpiter. Y esta lista, esta secuencia es como la perfección del señor del orbe ocurre. Cada año avanza un planeta. Por ejemplo, en mi carta, mi primer año de vida tiene el señor del orbe Júpiter, el segundo año Marte, el tercer año Sol, etc. Y continúa por toda la vida. Este tipo de lista ocurre en la literatura. Aquí es una lista de señores del orbe de Juntinos en Italia en el siglo XVI. Casi igual. Abu Mashar, interesante, dice que señores del orbe pueden ser utilizados como consignificadores, es la palabra que utiliza William Lilly. Y Saturno es el primer planeta, tiene el primer orbe en las esferas del orbe y tiene una correspondencia con la casa 1, la primera casa. Júpiter, el segundo, casa 2, Marte tercero, casa 3. Y según Abu Mashar, los significados de las casas derivan de los planetas que rigen
señores del orbe en este diagrama idealizado. Por ejemplo, Sol tiene correspondencia con casa 4. Sol es un símbolo del Padre y por eso Padre representa, 4 representa a los padres. Venus, casa 5, Venus es placeres. Saturno 8, Saturno es la muerte. Marte dominio, Marte en 10, Júpiter 9, viajes largos, etc. Okay. El patrón de señores del orbe, empezamos en casa 1, en orden caldeo. En este caso es esta chica Susan Walker, nació con el señor del orbe Sol, que rige su primer año y hasta casa 12. Y después de casa 12, la secuencia continúa o se altera en el 13º año. Y no repita Sol, pero Saturno va a Júpiter y empieza un nuevo ciclo. Este ejemplo es de Ben Dykes, de General George Patton. Él nació con Venus como señor del orbe o señores del orbe en casa 1 y la secuencia se altera en el 13º año, Júpiter a Marte. Y continúa durante toda la vida. Este es la secuencia. La letra A es el señor del orbe de nacimiento y repita es un ciclo de 7 planetas, repita cada 7 años. A la edad de 0 es A, 7A, 14A, pero también divide la vida en periodos de 12 años. Y cada 12 años hay otro grupo de señores del orbe que tienen sus asociaciones con las 12 casas. Hasta la edad de 59, pero continúa después de 95 en esta secuencia. En el libro de Juntinus, él tiene una ilustración de este principio. En este caso, la persona nació con el sol como señor del orbe y la secuencia continúa en esta manera por toda la vida. Abu Mashar y su método. Este es del libro de Ben Dykes. Los señores del orbe giran continuamente alrededor de la carta en orden caldeo durante toda la vida. Cada ciclo de 12 profecciones se asocia con un conjunto distinto de 12 señores del orbe que se distribuyen entre las 12 casas. Dykes añade: debemos reajustar los señores del orbe en cada ciclo de 12 años. De modo que al llegar a la edad de 12 años, a cada signo se le asigna simultáneamente un nuevo señor del orbe, y cada signo conserva este señor hasta la edad de 24 horas, o durante la docena de años. Se juzga lo bueno y lo malo de un año por medio de la condición del señor de cada hora, en la carta natal y en la revolución, al igual que se juzga en base al señor del año profetado. Los dos
trabajan en equipo. Y si el señor de la segunda hora, que es el señor de la hora de la casa de los bienes, estuviera en una condición adecuada en la carta natal y también en la revolución del segundo año, indicaría la idoneidad de la condición respecto a los bienes, y los señores de las 12 casas restantes se consideran así. El señor de la 13ª hora pertenece al ascendente, porque es después de un ciclo completo de 12 señores del orbe. Y al 13º año. Y el señor de la 14ª hora pertenece a la segunda casa de los bienes muebles y al 14º año de vida. Okay. 3 ejemplos. Voy a presentar para ilustrar el uso y la utilidad del señor del orbe, la muerte del general George Patton, un ejemplo del libro de Van Dykes, el accidente reciente de Tiger Woods, y Susan Walker es un personaje del libro de Cyril Fagan. Y ella sufrió una conmoción cerebral a la edad de 10 años. George Patton murió a la edad de 60 años y su profesión era casa 1 o signo 1, su ascendente. Tiger Woods tuvo un accidente reciente a la edad de 45 años y en la profesión del lugar 10, signo 10. Y Susan Walker sufre su accidente en su pony a la edad de 10 años y la profesión era de signo 11. En profecciones, simplemente para ilustrar, Tiger Woods, 45 años, casa 10, Susan Walker, 10 años, casa 11, General Patton, 60 años, él murió, casa 1. Los 3 ejemplos tienen datos muy acertados, de rating AA. General Patton, hay una película muy interesante sobre este general. Murió en 1945 en un accidente de coche. Sufrió una lesión de la médula espinal cervical que le dejó paralizado y creo que 2 o 3 semanas después murió en diciembre en Heidelberg, Alemania. Su carta natal. En su carta natal, Géminis es el ascendente, Venus es la señora del orbe en su nacimiento. Tiene un carta natal interesante porque hay 2 T cuadradas. Vamos a ver. ¿Cómo se asignan los señores del orbe a los 60 años de edad? En el método de Abu Mashar, realmente es una reconstrucción del método porque Abu Mashar no da ejemplos en su libro del uso, explica la teoría. Según el entendimiento de Van Dykes y lo que he hecho, tenemos que primero identificar en qué periodo de 10 años, en qué docena de años de su vida está. En este caso, murió a la edad de 60 años y este
periodo de 12 años indica sus señores del orbe durante este periodo de su vida. Y en este caso, A es su señor del orbe al nacimiento Venus y Júpiter rige su casa 1, etc. Júpiter rige su casa 1 y casa 8. Y so Júpiter, a la edad de 60 años, cuando murió, Júpiter es el señor del orbe y está asociado con casa 1, signo 1, lugar 1 y casa 2. Y el efecto Mercurio es el señor del año porque en la perfección su ascendente profectado a la edad de 60 es Géminis, es el ascendente natal, regido por Mercurio. Entonces, Júpiter y Mercurio son los planetas más destacados este año. Mercurio porque es señor del año profectado y Júpiter porque es señor del orbe de la primera casa. Y es el señor del orbe a la edad de 60. Como señor del orbe, Júpiter activa, estimula la casa y los planetas dentro de la casa. Aquí tenemos Plutón en oposición a Mercurio, el señor del año, en T cuadrada, cuadratura a Marte. So, T cuadrada está estimulada a los 60 años. Y Júpiter también, como señor del orbe, está estimulando casa 8, la casa de la muerte, y los planetas Venus y la Luna. Y Venus está opuesto a Saturno en cuadratura a Urano. Entonces, este año, el equipo de Mercurio como señor del año y Júpiter como señor del orbe trabajan juntos en equipo para estimular las dos T cuadradas, que son los más difíciles aspectos en su carta, y los dos aspectos difíciles activados corresponden al año de su muerte. Okay. Creo que explicar Júpiter rige el ascendente. En la revolución solar del año de su muerte. Esa es la revolución. Júpiter también es regente del ascendente de la revolución, estimulando Mercurio en Sagitario. Y estimulando Mercurio estimula esta oposición y esta cuadratura. Okay. Aquí tenemos la carta natal interior del general Patton y su revolución solar exterior. Júpiter, en este caso, está estimulando Géminis, Capricornio, como señor del orbe y como regente del ascendente de la revolución, estimula Sagitario, el ascendente de la revolución, Mercurio en la revolución, Mercurio en la carta natal, y esta oposición entre Mercurio su regente
natal del ascendente, y Mercurio en cuadratura a Marte puede significar un accidente en coche. Mercurio también es regente de la casa 4, que rige la tumba y el fin de la vida. Hay muchas significaciones activadas. Ok. Ejemplo número 2. El accidente de Tiger Woods. Hace un mes, Tiger Woods tuvo un accidente muy grave en California, casi fatal. Y tenía 45 años. Okay. Sus datos, su carta natal. Él nació un día de Marte durante la hora de Mercurio. Y Mercurio también rige su ascendente en Virgo y su primer año de vida por perfección. Okay. Y como puedes asignar, señor Silorbe, a 45 años de edad, tenemos que identificar una docena de años que corresponde a esta edad, y esta docena de años de entre 36 y 47 es su periodo. Mercurio, su hora planetaria natal, es señor del orbe a la edad de 42, y entonces a 45, Júpiter es el señor del orbe de este año. Y la primera casa, primero porque la primera casa tiene que ver con el cuerpo y la vida y la vitalidad. Y la octava casa tiene la luna como señor del orbe. ¿Y qué pasa? A la edad de 45 años, Géminis es el ascendente profectado. Y aquí, casa o signo 10. Júpiter es el señor del orbe este año. Júpiter y la perfección, el ascendente perfectado estimula Marte. Marte está opuesto a la luna. Y la luna este año significa, o este docena de años significa casa 1 y casa 8. Entonces, la luna tiene significados de el cuerpo, la vida, la muerte, accidentes graves, y está opuesto a Marte, que puede significar accidentes con fuerza o violencia. Y Géminis puede significar movimiento, como en coche. El simbolismo es muy apto. Marte en Géminis se pone la luna, que rige casa 8. Júpiter también, o Júpiter es señor del orbe este año. Júpiter estimula la casa o signo 3. Y que contiene Urano. Y Urano en su carta natal está en cuadratura a Saturno en casa 12. Eso puede significar algún tipo de accidente o desgracia, algo así. No sé. Y estimula Venus en casa 3, y Venus es como señora del orbe
durante este docena de años rige casa 6, que significa enfermedades, problemas con el cuerpo. Okay. Entonces, a la edad de 45 años, Júpiter es señor del orbe y de la casa 10. Júpiter reside. ¿Dónde está Júpiter en su carta natal? Está en casa 8. En Aries, su dispositor es Marte. Y casa 8, durante este periodo de 10 años, de 12 años, tiene una asociación con la Luna. Okay. Urano en casa 3, está en cuadratura a Saturno en casa 12. Y Marte se opone a la Luna. Okay. La revolución solar este año, cuando tenía su accidente, interesante, en su nacimiento, Virgo es su ascendente, y este año, repita, Virgo, creo que sí, es Virgo, es el ascendente de su revolución solar. Júpiter es el señor de orbe y destaca las casas 3, Escorpio, y 10, Géminis, natales. Mercurio rige Géminis, el ascendente perfectado. Mercurio está combusto aquí en la revolución. Mercurio está quemado por el sol. Y su Mercurio natal está a 26 grados de Capricornio, en cuadratura a Marte, a 26 grados de Aries en la revolución solar. Y Júpiter y Saturno se unen en la casa 6. Todos indicios de un accidente. Y especialmente creo que la carta natal interior, la carta de la revolución exterior y esta cuadratura casi exacta entre Marte y Mercurio, que es el regente de su ascendente natal y su ascendente en la revolución. Y Marte está en casa 8 de natal y en la revolución de muerte o accidentes graves. Ok, ejemplo final. Cyril Fagan escribió este libro, Primer of Sidereal Astrology, sobre astrología sideral. Y el ejemplo que él usa es de Susan Walker, una chica que él conoce, o él conoció su abuelo. Él conocía a su abuelo. Y el abuelo había obtenido una hora exacta de su nacimiento y por eso decidió utilizar su carta. Y a la edad de 10 años, ella tuvo un accidente en su pony y sufrió una conmoción cerebral más o menos grave. Creo que fue un inconsciente y fue al hospital. Su perfección a la edad de 10 años es casa o signo 11, cáncer regido por la luna. Okay. En su carta natal podemos ver la promesa de un accidente, la posibilidad de un accidente. Probablemente su Mercurio, que rige el ascendente y el cuerpo, en cuadratura casi exacto o partir con Urano, puede significar
un accidente. Y Urano está en Cáncer, que es el ascendente profectado este año. Entonces, esta cuadratura está estimulado. Y también tiene la Luna en cuadratura a Júpiter. Okay. Mercurio y Urano se acercan mutuamente porque Mercurio está retrógrado y Mercurio está dentro de los rayos del Sol. Puede prometer un accidente. Hemos visto esta carta antes. Ella nació con el Sol como señor del orbe y a la edad de 10 años, no, aquí en Cáncer, la Luna es la señora del orbe. Tuvo un accidente en el 11º año de su vida, a los 10 años, con la Luna como señora del orbe. Marte, en la casa 12, es el dispositor de la Luna. Y la Luna, que es señora del orbe este año, está en su carta natal en signo entero, en casas de signo entero, en casa 8, que puede significar un accidente grave. Y signo 8 es Aries, regido por Marte. Y Marte está en 12 en conjunción con Plutón. Y Marte, sí. Okay. La Luna está en cuadratura a Júpiter. Y la Luna en esta década de su vida también tiene una asociación con casa 4. A la edad de 10 años, la señora del orbe. Anthony, disculpe, tiene 5 minutos. Sí, voy a terminar en 5 minutos. Ok. La señora del orbe era la Luna, que activó casas 11 y 4, signos Cáncer y Sagitario, y por eso los planetas Luna, Urano, Júpiter y Quirón. Si usas Quirón. Luna está en cuadratura a Júpiter, en quincuncio a Venus, en trígono a Marte y Plutón, y Urano en cuadratura a Mercurio, que probablemente es el aspecto que más promete un accidente. Perfecciones, podemos estudiar perfecciones anuales, mensuales y diarias. En este caso, su perfección anual está en Cáncer, mensual en Sagitario, casa 4, y diaria en Géminis, regido por Mercurio, que está en cuadratura a Urano. En el programa AstroSeek se puede calcular fácilmente las perfecciones anuales, mensuales y diarias. Ok. Divisor y participante. Creo que todos sabemos cuáles son divisores y participantes. No voy a leer esto. El divisor es el planeta que rige el término en que el ascendente está por dirección primaria. En este caso, tiene el ascendente en Virgo y los casi 3 primeros años, Mercurio rige el término y a la edad de más o menos 3 años,
el término pertenece a Venus y Venus rige el término y es el divisor entre 3 y 17 años. Y tenía su accidente a 10 años. Venus es el divisor. El aspecto más reciente al ascendente era una cuadratura de Venus y por eso Venus también es el participante. La cuadratura, Venus está aquí, su cuadratura está aquí a 27 grados de Leo y también la cuadratura del medio cielo está a casi 27 grados de Leo y en el sistema de direcciones primarias, la dirección de la cuadratura del medio cielo va a llegar a Marte, que está a más o menos 19 grados de Leo, a la edad de 10 años, en marzo, cuando tenía su accidente. So podemos ver el accidente en sus direcciones primarias, porque la cuadratura del medio cielo se une con Marte en marzo de cuando tenía su accidente por dirección primaria. Esa es una lista. He calculado en el programa Janus el 29 de marzo. Su accidente fue el 27 de marzo. Ok. Venus es el divisor y el participante. El dispositor de Venus es Marte. Venus está en Escorpio. Y Marte está en casa 12 en conjunción con Plutón. Y puede representar animales grandes como caballos. Y Venus rige Libra. ¿Dónde está Libra? Aquí. Aquí. Y activa Venus como divisor participante. Puede estimular Libra, signo 2, que contiene Mercurio en cuadratura Urano. Por eso esta cuadratura está simulado este año o durante este periodo. Fardarias. Okay. Fardarias es otro sistema de como dashas. Abu Mashar utilizó Fardarias en su estudio de revoluciones solares. Y en este caso, ella está en el Fardar de Saturno como regente principal y regente secundario. Y Saturno en su carta natal está en la primera casa y puede significar algo difícil durante este periodo. Saturno rige casa 5, placeres, deportes, actividades lúdicas. Casa 6, que puede significar enfermedades, accidentes, está en casa 1 y es el fardar del periodo. Y como fardar, Saturno también es durante este periodo de 12 años o 12 señores del orbe, asociado con casa 12, estimulando Marte y Plutón. Y casa 5, que tiene que ver con deportes. Okay. Finalmente, liberación zodiacal no es un técnico que utilizó Abu Mashar, pero es interesante. En liberación zodiacal, zodiacal releasing, hay 4 niveles y he
hecho liberación de fortuna porque fortuna es el lote de la luna que representa el cuerpo, que pasa con el cuerpo. Y sus niveles son Acuario, Leo, Cáncer, Aries, el día del accidente. Acuario es su casa 6, enfermedades. Leo, casa 12, animales grandes, hospitales. Cáncer, casa 11, que es su casa profectado este año y que contiene Urano en cuadratura a Mercurio, el regente de su ascendente, y finalmente Aries es su casa 8 de la muerte, accidentes graves. Ok. Ok, Fernando. Final. Muchísimas gracias, Anthony. Okay. Excelente. De verdad, no conocí esa técnica y está muy interesante. Yo estoy seguro que muchas de las personas que vieron la conferencia piensan lo mismo. Tenemos varias preguntitas. Vamos a empezar con las más generales. Yo sé que usted explicó esto, pero creo que hay personas que no lo entendieron. Sí, ok. Usted puede explicar brevemente para aquellos que no sepan lo que son las horas planetarias y el orden caldeo en el cual están ordenadas para que la gente entienda. Repita, por favor. No, ¿puedes Que, repetir la pregunta? que tengo una pregunta en relación a las horas planetarias y Sí, las sí. personas quieren saber cómo funciona esa idea. Sé que lo explicó al principio, la idea de las horas planetarias y cómo se construyen. Ok. La idea es que el día se divide en dos partes. El día, la parte de luz y la parte de oscuridad. Y la parte de luz pertenece al sol y de oscuridad a la luna. Y cada parte del día se divide en 12 horas, empezando con el amanecer hasta el puesto del sol. Y las 12 horas son horas del día, horas de la luz del día. Y la noche también se divide en 12 horas y en total hay 24 horas durante un día entero. Y el sol pasa cada hora planetaria. No son horas de 60 minutos que utilizamos hoy en día. Son horas que la duración de la hora planetaria depende de cuántas horas de luz tenemos y cuántas horas de noche tenemos. Y la noche se divide en 12 horas y el día en 12 horas y el sol pasa por 12 horas durante el periodo de luz y cada hora tiene un planeta como su regente y se llama la hora planetaria. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, señor. Ok, es más fácil con un diagrama. Definitivo. Aquí o aquí. Este diagrama es de este sitio portugués, es igual a este. Hay 7 días de la semana, domingo, lunes, martes, etc. Y cada persona tiene un día de su nacimiento. En mi caso, nací el lunes. Por eso la primera hora de lunes es la hora de la luna. La primera hora del domingo es la hora del sol. La primera hora de martes es la hora de Marte. Y etcétera. En sábado,
la primera hora del día es la hora del Saturno. Yo nací el lunes y yo nací durante la tercera hora. Entonces, la primera hora es la hora del lunes, de la luna. La segunda hora es la hora de Saturno, porque vamos en el orden caldeo. Entendido. Y la tercera hora, cuando yo nací, era la hora de Júpiter. Esta línea es el horizonte y nace el sol aquí. Anthony, tengo otras preguntas breves. Me Sí. preguntan si la carta que utilizó de Cyril Fagan, de la chica del pony, era una carta sideral o tropical. Yo utilizo tropical, Cyril Fagan utilizó sideral. Excelente. Otra pregunta, hay alguien que está preguntando cuál es la referencia de la técnica del Señor del Orbe de Abu Mashar. ¿En qué libro está? Ok. Principalmente el libro de Ben Dykes, de Abu Mashar, en inglés, on the Revolution of the Years of Nativities. Pero es el libro de Ben Dykes, la traducción de 2019, hace 2 años. Excelente. Y hay... Pero Ben Dykes tiene ideas de cómo Abu Mashar utilizó esta técnica. Realmente no hay ejemplos. Y he intentado reconstruir de las ideas de Ben Dykes, de Abu Mashar, de Robert Soler, de Bonatti, etc. Probablemente cómo ha utilizado esta técnica. No, y es muy interesante la reconstrucción, o sea, está muy interesante. Y eso es parte de la labor del astrólogo tradicional. Y última pregunta, Silvio nos pregunta, en resumen, el Señor del Orbe es el planeta de la hora y cambia cada año repitiendo 7. Y dice, al cambiar profección anual cada 12. Él pregunta, como hay ese número de 12 y 7, si se multiplica es 84, él pregunta si usted cree si hay una relación entre ello y el ciclo de Urano, que me imagino que se refiere a la idea de cómo Urano le da la vuelta al zodíaco cada 84 años. Si hay alguna relación probable. No sé. Claro. No es algo que he pensado, y por ejemplo, aquí el señor del Orbe al nacimiento, a 84 años, repita, sí, y hay ciclos de 7 planetas, posiblemente, pero no sé. Es una idea interesante. Necesita investigación. Pues Anthony, muchísimas gracias. Para todos aquellos que quieran contactar a Anthony, su website es tonylewis.wordpress.com y Anthony Sí, también tengo un Facebook. Correcto. También está en Facebook y también hay muchos videos de él allá afuera en internet. Así que sin duda alguna, pues si quieren contactarlo, háganlo. Y de dicho modo, pues Anthony va a estar en la mesa redonda más tarde. Anthony, muchísimas gracias. Thank you very much. De nada, fue un placer.